El que tiene oídos para oír, oiga. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, porque no las pisoteen con sus pies y vueltos os despedacen. Como perro que vuelve a su vómito, así el necio que repite su necedad. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se volvió a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El perro se volvió a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El perro se volverá a su propio vómito. El perro se volvió a su propio vómito, la puerta lavada, el ocultarse en el cieno. En los evangelios, Jesús mismo introduce este lenguaje simbólico. En Evangelio de Mateo 7:6, el Señor declara: No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos. Aquí, Jesús no está insultando personas, sino describiendo actitudes del corazón. El perro y el cerdo representan a quienes desprecian lo santo, no por ignorancia, sino por rechazo deliberado las perlas. Simbolizan la verdad del reino, lo santo, la revelación de Dios. El problema no es la falta de acceso, sino la falta de reverencia. Cuando lo sagrado es pisoteado, el corazón se endurece y se vuelve contra la misma verdad que recibió. Sin embargo, en los evangelios aún no aparece la imagen del vómito. Esa metáfora, aún más fuerte, surge después de la cruz, cuando la verdad ya ha sido plenamente revelada en Cristo. En segunda epístola de Pedro 2:22, el apóstol escribe: El perro se volvió a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pedro no habla de alguien que nunca fue limpiado, sino de alguien que sí lo fue. La puerca fue lavada. El perro ya había expulsado aquello que le hacía daño. El acto de volver no es accidental, es voluntario. La imagen es deliberadamente incómoda porque describe la traición espiritual de regresar al pecado después de haber conocido la libertad. Aquí la gravedad no está en la caída momentánea, sino en el retorno consciente a aquello que Dios ya había quitado. Pero como perro que vuelve a su vómito, así el necio que repite su necedad. Como perro que vuelve a su vómito, así el necio que repite su necedad. En Proverbios el énfasis está en la necedad, repetir el error a pesar de la corrección. En Pedro el énfasis se profundiza, Repetirlo después de haber conocido la verdad del Evangelio. La revelación progresiva de la Escritura muestra que cuanto mayor es la luz recibida, mayor es la responsabilidad espiritual. El mensaje unificado es sobrio y pastoral. Dios es rico en misericordia, lento para la ira y grande en perdón. Pero la Escritura jamás trivializa la verdad. Conocer a Cristo no es una experiencia superficial, es una transformación que implica rendición,
perseverancia y temor santo. Volver atrás no es simplemente fallar, es despreciar la gracia recibida. Por eso, estas imágenes no buscan condenar al creyente luchando, sino despertar al que se acomoda, al que juega con la verdad, al que trata lo santo como común. La Biblia no llama al arrepentido perro ni cerdo. Llama así a quien, con pleno conocimiento, elige volver al lodo. En toda la Escritura, el llamado es uno solo: permanecer en la verdad, en la gracia, en la obediencia, porque retroceder después de haber visto la luz no oscurece a Dios, sino al corazón que decide cerrar los ojos. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, porque no las pisoteen con sus pies y vueltos os despedacen. Como perro que vuelve a su vómito, así el necio que repite su necedad. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro se volvió a su propio vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. el perro se volvió a su propio vómito, Y a la puerca lavada a revolcarse en el cielo. el perro se volvió a su propio vómito. El perro se volvió a su propio vómito. El que tiene oídos para oír, oiga, oiga, oiga. el que tiene oídos para oír, oiga. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, porque no las pisoteen con sus pies y vueltos os despedacen. Como perro que vuelve a su vómito, así el necio que repite su necedad. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro se volvió a su propio vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. El perro se volvió a su propio vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. El perro se volverá a su propio vómito. El perro se volvió a su propio vómito, la puerta lavada, el ocultarse en el cielo. En los evangelios, Jesús mismo introduce este lenguaje simbólico. En Evangelio de Mateo 7:6, el Señor declara: No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos. Aquí, Jesús no está insultando personas, sino describiendo actitudes del corazón. El perro y el cerdo representan a quienes desprecian lo santo, no por ignorancia, sino por rechazo deliberado las perlas. Simbolizan la verdad del reino,
lo santo, la revelación de Dios. El problema no es la falta de acceso, sino la falta de reverencia. Cuando lo sagrado es pisoteado, el corazón se endurece y se vuelve contra la misma verdad que recibió. Sin embargo, en los evangelios aún no aparece la imagen del vómito. Esa metáfora, aún más fuerte, surge después de la cruz, cuando la verdad ya ha sido plenamente revelada en Cristo. En segunda epístola de Pedro 2:22, el apóstol escribe: El perro se volvió a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Pedro no habla de alguien que nunca fue limpiado, sino de alguien que sí lo fue. La puerca fue lavada. El perro ya había expulsado aquello que le hacía daño. El acto de volver no es accidental, es voluntario. La imagen es deliberadamente incómoda porque describe la traición espiritual de regresar al pecado después de haber conocido la libertad. Aquí la gravedad no está en la caída momentánea, sino en el retorno consciente a aquello que Dios ya había quitado. Pero como perro que vuelve a su vómito, así el necio que repite su necedad. Como perro que vuelve a su vómito, así el necio que repite su necedad. En Proverbios el énfasis está en la necedad. Repetir el error a pesar de la corrección en Pedro. Pero el énfasis se profundiza. Repetirlo después de haber conocido la verdad del Evangelio. La revelación progresiva de la Escritura muestra que cuanto mayor es la luz recibida, mayor es la responsabilidad espiritual. El mensaje unificado es sobrio y pastoral. Dios es rico en misericordia, lento para la ira y grande en perdón. Pero la Escritura jamás trivializa la verdad. Conocer a Cristo no es una experiencia superficial. Es una transformación que implica rendición, perseverancia y temor santo. Volver atrás no es simplemente fallar, es despreciar la gracia recibida. Por eso, estas imágenes no buscan condenar al creyente luchando, sino despertar al que se acomoda, al que juega con la verdad, al que trata lo santo como común. La Biblia no llama al arrepentido perro ni cerdo. Llama así a quien, con pleno conocimiento, elige volver al lodo. En toda la Escritura, el llamado es uno solo: permanecer en la verdad, en la gracia, en la obediencia, porque retroceder después de haber visto la luz no oscurece a Dios, sino al corazón que decide cerrar los ojos. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, porque no las pisoteen con sus pies y vueltos os despedacen. Como perro que vuelve a su vómito, así el necio que repite su necedad. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro se volvió a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. El perro se volvió a su propio vómito Y a la puerca lavada a revolcarse en el cielo. El perro se volvió a su propio vómito. El perro se volvió a su propio vómito. El que tiene oídos para oír, Oiga, oiga.